Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas que nos ven en este día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presentaremos un proyecto interdisciplinario basado en los derechos humanos. Nuestro equipo de investigación está conformado por Belén Domínguez Salgado, Lorena Jiménez Ortega, Laura Somera Vargas, Jessica Dariana Pérez Rodríguez y América Denise Pilar Labastida. Cursamos el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación y es un placer darles a conocer nuestro proyecto de los derechos humanos, a lo cual comenzamos con una serie de parámetros para dar inicio, desarrollo y concluir nuestro proyecto. Cabe destacar que este proyecto surgió a partir de las necesidades del conocimiento de derechos humanos de la localidad de San Felipe de Tlamingolpan. Por ello, al momento de ver nuestro tema de investigación, iniciamos reuniones en plataformas digitales como lo son Meet, Classroom, WhatsApp y Zoom, para dar a conocer los derechos humanos enfocados a la educación, y por ende se llevó a cabo una serie de interrogativas para la comunidad y asimismo divulgar información relevante contenida en infografías y también en presentaciones mediante el uso de las redes sociales. Y bien, la educación en derechos humanos pretende abordar, dar a conocer y fomentar la reflexión sobre el sistema de valores de nuestras sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la legislación en materia de derechos humanos y recordar a los receptores de la educación la necesidad imperativa de garantizar que a ningún ser humano se le nieguen los derechos fundamentales que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Introducción. En este proyecto interdisciplinario tomaremos en cuenta los aspectos de los derechos humanos enfocados a la educación, cómo se llevan a cabo en el siglo XX y por ende una comparación en pleno siglo XXI. Los derechos humanos son los privilegios fundamentales de cada persona. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos. Estos derechos abarcan aspectos de nuestra vida y sin embargo no los tomamos en cuenta porque muchos de nosotros desconocemos de ellos. Un ejemplo de ello es el artículo 1 de los derechos humanos que nos dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y bien, ¿cuántos de nosotros no vemos desigualdad de oportunidades cuando se pide un empleo por algún tipo de piel, raza, e incluso por la opinión política? ¿Y cuántos de nosotros hacemos valer nuestros derechos? Al contrario, violamos estos derechos como son el artículo 26, donde nos dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos éticos, religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. ¿Cuántos de nosotros no pagamos por una educación? Si bien en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos recalca que la educación debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por el contrario, se dice que es gratuita, pero ¿cuántos niños en cada esquina veíamos de lunes a viernes trabajando porque no tienen los recursos para asistir a una institución pública? No tienen para lo básico, y si el gobierno del estado da útiles, pero no son suficientes ni para un trimestre. Si proporcionan libros, pero no solo es eso, en esta era globalizada adaptada a la contingencia y que todo debe de ser en línea, ¿cómo es posible que las personas con bajos recursos reciban una educación gratuita? No muchos cuentan con recursos como lo son aparatos tecnológicos, datos, redes inalámbricas, entre otras. En nuestro marco conceptual, nos damos a la tarea de ver los derechos humanos que son el acontecer de nuestra actualidad, y entre las innumerables declaraciones de los derechos que han tenido lugar en las últimas décadas y en diversas latitudes, la declaración por excelencia sigue siendo la de 1948. Se sabe que la declaración en diversos derechos se llevó
con base a un acuerdo práctico y operativo sobre un conjunto de convicciones concernientes a la acción. No se partió de una identidad filosófica compartida por todos ni por un pensamiento especulativo, sino que históricamente se han negado derechos humanos a muchos seres humanos. Previamente se había negado humanidad, personalidad a estos hombres, esclavos de otro color, de otra raza, de otra cultura, de otra religión. Es por eso que nace la Declaración de los Derechos Humanos. Definición de derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas de los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impiden hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Función del gobierno. Una de sus funciones principales consiste en proporcionar servicios públicos que satisfacen las necesidades de cada localidad y las prioridades relativas al cumplimiento de los derechos humanos en el plano local. Aunque la responsabilidad primordial en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos compete a los gobiernos nacionales, la promoción de una cultura de derechos humanos en el marco de los servicios públicos locales desempeña un papel fundamental con miras a fomentar el respeto y para hacer realidad esos derechos en el contexto social. Transformación histórica de la sociedad ante los derechos humanos. Al hablar de transformación, no nos referimos al cambio gradual que se ha llevado a cabo en los derechos humanos a través del tiempo. En este sentido, es necesario recordar que los derechos humanos no solamente trascienden fronteras, también son universales, obligatorios, igualitarios, indivisibles, interrelacionados, interdependientes, irrevocables, intransmisibles, no negociables. Además, tienen otra característica: son inmutables, es decir, que no pueden ser cambiados o alterados, lo que nos lleva a entender que cuando hablamos de transformación de los derechos humanos nos referimos al momento histórico en el que se ha producido una reivindicación. Descripción de la comunidad. Estado Libre y Soberano de México, mejor conocido como Estado de México, es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman la República Mexicana. Su capital es la ciudad de Toluca y su ciudad más poblada es Ecatepec de Morelos. San Felipe cuenta con un aproximado total de 8.103 habitantes, de los cuales 3.940 son hombres y 4.163 son mujeres. Esta localidad se encuentra rodeada de pueblos como San Bartolomé Tlatelolco, San Antonio la Isla, Metepec, Toluca Centro, La Joya y Capultitlán. 4.662 habitantes de esta localidad cuentan con derecho a recibir atención médica por parte del Seguro Social. San Felipe es un pueblo rico en tradiciones y una de las que más prevalece y destaca es la elaboración y venta del pulque. 51 de los residentes de San Felipe viven en hogares indígenas y no se cuenta con ningún registro de algún habitante que maneje como único idioma algún dialecto indígena desde hace ya varios años, sino que por necesidad debieron aprender el idioma español para poder así comunicarse con el resto de la sociedad, quedando entre familia la transmisión del idioma. En San Felipe Tlalmimilolpan prevalece la religión católica, contando asimismo únicamente con la parroquia de San Felipe Apóstol, ubicada al centro del pueblo. No se tiene registro de algún templo profesando algún tipo de religión distinta, pero se sabe que diariamente migran e inmigran ciudadanos a esta comunidad, por lo que se piensa que hay variedad de religiones en baja escala. Para la elaboración del presente proyecto, se contó con la colaboración de la familia Pilar, residentes originarios del pueblo de San Felipe, que aunque viven en la misma calle y son familia,
no comparten los mismos conocimientos, formas de pensar, opiniones, entre otros. Se les realizó un cuestionario del cual se realizó un análisis sobre sus respuestas, sobre lo que piensan de los derechos humanos. Se sabe que dentro de la localidad aproximadamente hay 181 ciudadanos analfabetos. De la población a partir de los 15 años, 159 no cuentan con ningún tipo de escolaridad, 1.354 únicamente con la escolaridad incompleta, 1.440 cuentan con la educación básica. Ahora hablaremos de las instituciones que se encuentran en la localidad. Esta cuenta con una guardería, un preescolar, una primaria y una secundaria públicas al centro del pueblo, una primaria pública a las afueras. Al centro del pueblo también se encuentra ubicada una primaria y preescolar, pero privados, una más a las afueras, y cuenta con 3 escuelas para educación media superior y superior. La comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan no se encuentra regida por ningún presidente o gobernador, sino que esta es dirigida por un conjunto de delegados, teniendo como representante principal a Francisco Garcés Marín. Como pudimos ver con anterioridad, en la descripción de esta comunidad nos ayuda a identificar y analizar la situación de esta. Propuesta de implementación de derechos humanos. Análisis de la problemática. La falta de información e interés por los derechos humanos provoca en la comunidad carencias económicas, culturales y sociales, no existiendo un desarrollo pleno de sus capacidades y habilidades. El que una comunidad desconozca de sus derechos provocará injusticias, discriminación, desigualdad, desequilibrio económico, entre otras. Propósito. Comunicar a la comunidad e implementar estrategias para informar y concientizar sobre los derechos humanos enfocados a la educación. A través de esta comunicación se pretende el poder favorecer el desarrollo y bienestar de todos, trabajando en equipo para la mejora de una comunidad. Esto nos favorecerá en un futuro. Objetivos generales. Indagar los cambios que sufre la sociedad en busca de sus derechos humanos en San Felipe Tlalmimilolpan. Fomentar e implementar la participación de los derechos humanos en la comunidad. Particulares. Analizar los diferentes puntos de vista de los habitantes de la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan. Generar una propuesta para dar a conocer a la sociedad sus derechos humanos enfocando a la educación. Generar conciencia sobre sus derechos con el propósito de que se lleven a cabo con futuras generaciones. Debido a la situación que estamos pasando, salió a relucir la carencia educativa, económica y social, no solo de esta comunidad, sino también de otras. La ignorancia de la mayoría provoca abusos de estos derechos, ya que solo unos cuantos se favorecen y los usan a su conveniencia, no para un bienestar común. Desarrollo del proyecto. La necesidad de generar este proyecto fue la indagación de cómo ha cambiado la sociedad y sus derechos en la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan, por lo cual se realizó un estudio a distintas personas y se ha dado a conocer carencias, ya que el gobierno ha tratado de educar a la sociedad. Pero ¿qué tan adecuadas, acertadas o carentes son estas decisiones? Buscan proteger y preservar la integridad del ser humano, pero ¿qué tan cierto es esto? Si se toman en cuenta los artículos de los derechos humanos y al mismo tiempo los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los alcances que se pretenden con esta es realizar una conferencia con base al estudio de los datos recabados, enfocando su contenido a personas de 12 años en adelante.
Alcance de la encuesta. Lo que queremos lograr con esta encuesta es conocer, indagar, analizar, implementar y fomentar la apertura de la comunidad y sus puntos de vista de acuerdo a sus derechos. En el siguiente cronograma de actividades se considera un mes de investigación y reuniones en Meet. Nos basamos en qué son los derechos humanos. ¿Pero de qué localidad se hará la investigación? En la segunda reunión en Meet se quedó de acuerdo que sería de San Felipe Tlamimilolpan y que nuestra compañera América nos haría el favor de apoyarnos con su familia. Pilar, nos dieron la oportunidad de hacer una encuesta y realizar una serie de parámetros, así como la transformación histórica, como se va describiendo en el proyecto. La propuesta de implementación se realizó una presentación que se expuso en la comunidad de San Felipe Tlamimilolpan sobre el tema de los derechos humanos. El desarrollo del proyecto, en este se realizó una encuesta en la cual se indagó, se analizó y dependió de los resultados y se hizo una conferencia para informar a fondo sobre el tema, dando solución a preguntas que se pueden surgir en el momento. Alcances mediante la encuesta, como ya fueron descritos antes. Como se ve aquí en la imagen, se utilizaron diferentes horarios para las reuniones, para que todas estuviéramos presentes y al tanto del proyecto. La tecnología utilizada en la investigación fue Meet y WhatsApp en un horario de 7 a 9 y media de la noche. Muestreo de datos igual de 7 a 8 de la noche. Las conclusiones de 8 a 9 de la noche. Y las referencias bibliográficas que fueron de 8 y media a 9 de la noche. Conclusión. Los derechos humanos se encargan de garantizar condiciones de libertad, seguridad, igualdad. Estos llevan a cabo sin distinción de raza, color, religión, sexo, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Son de suma importancia ya que sin ellos la convivencia en el planeta sería muy difícil, se volvería a la era primitiva. Por esto es necesario conocerlos. Además, son importantes porque es todo aquello que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Los derechos nos garantizan que podamos vivir con dignidad y libertad. El Estado representado por las autoridades son quienes tienen la obligación de respetar y proteger nuestros derechos. Los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos garantizan que la dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos y ante una injusticia pedir ayuda para hacerlos valer. De lo contrario, no servirían de nada. Los derechos humanos son ideales para poder vivir como seres humanos en plena libertad. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y el desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas de supervivencia. En esta comunidad nos dimos cuenta que algunas personas tienen conocimientos de sus derechos, pero los usan a su conveniencia, necesidad o interés. Piden hacer valer sus derechos de forma personal, pero no lo ponen en práctica con la sociedad y no atienden a sus obligaciones y en algunas ocasiones violan estos derechos. Como podemos ver, los derechos humanos no solo pueden conocer o ser pasados por alto, como si fuera cualquier cosa. Estos no son necesarios, no opcionales. Cada etapa de nuestra vida requiere el conocer de estos y nuestras herramientas para defendernos ante las injusticias. El no conocerlos, valorarlos y llevarlos a la práctica no ayudarán a tener una buena calidad de vida. No se pondrá a socializar y mucho menos educar a las futuras generaciones.
El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. En este caso, como la pandemia, se usó el ejercicio efectivo del derecho a la salud, el cual, si nos damos cuenta, puede depender del ejercicio efectivo al derecho de la educación, ya que es un tema que estamos atravesando actualmente. Esto ha sido todo, y los dejamos con esta frase del exsecretario de la ONU, Kofi Annan. No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad, y no disfrutaremos ninguna sin el respeto por los derechos. Excelente día, y gracias por su atención.